hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Los invito a que abramos nuestros corazones para recibir la vivificante palabra de Dios. Así que estemos atentos, quitemos distracciones y recibamos este mensaje que con mucho amor nos prepararon este domingo. Bienvenidos. El valor de la virtud. Qué importante es que podamos entender que tú y yo estamos predestinados para ser hombres y mujeres virtuosos. Pero hay veces que no entendemos qué es la virtud. Dice el diccionario del lenguaje de Oxford, en una de sus definiciones, virtud, disposición habitual de hacer el bien. Bueno, aunque esta es una definición llana y sencilla, por así decirlo, me impactó en gran manera. Porque, ¿sabes? Tú y yo somos virtuosos, es decir, debemos de tener esta disposición habitual de hacer el bien, pero, ¿sabes? El hombre y la mujer que se dice ser discípula o discípulo de Jesús o que se llaman ser cristianos, es alguien que tiene que estar al pendiente del prójimo. Es alguien que debe ser virtuoso o virtuosa. Bueno, es decir, tener esa disposición cotidiana para hacer el bien al prójimo. Dice el diccionario de la Real Academia Española que virtud es el hábito de obrar el bien independientemente de los preceptos de la ley, por la sola bondad de la operación conforme a la razón natural. Bueno, esta definición, las dos están muy buenas, pero esta definición queda muy bien con el cristianismo. ¿Cuál es tu razón natural? ¿Sabes? Es una operación de hacer el bien, algo natural, algo que sale de ti porque Dios vive en ti, porque Dios gobierna tu corazón. ¿Sabes? Esta disposición por hacer los proyectos de Dios en nosotros, es decir, el bien, la justicia, indudablemente debe ser una naturaleza de cualquier seguidor de Jesús. Y así como una costumbre de un buen cristiano. ¿Sabes? A veces la gente le da valor a lo que no lo tiene. Pero realmente cuando tú y yo denotamos que un cristiano tiene virtudes especiales y nos podemos enfocar en esas, ¿sabes? Vivimos como nos corresponde. Es decir, como en este mismo capítulo 2 de Filipenses, en el verso 5 decía, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabes? Nos unificamos en la forma de ser, en los proyectos, en la visión, en nuestros valores. Bueno, y esto mismo nos introduce a un desafío. Esta misma introducción nos manda directamente a los puntos y al mismo desafío. Porque, ¿sabes? Tú y yo tenemos virtudes. Esta carta o este pedazo de carta que vamos a leer es hacia una ciudad, hacia un pueblo, recomendando a un joven aprendiz. Un joven aprendiz que necesita dos características. Una, tener la virtud de aprender y, por supuesto, alguien que le enseñe. Permíteme, te leo, acompáñame, capítulo 2 de Filipenses, del verso 19 al verso 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo sentir, que tan sinceramente se ha interesado por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. ¿Sabes? Está diciendo Pablo que pone sus esperanzas en enviar a alguien que es importante para ellos y que es importante para él, a Timoteo. ¿Sabes? Este joven Timoteo tiene algunas características o algunas virtudes que tiene que tener cualquier alumno y cualquier maestro, cualquier persona que se llame seguidor de Jesús. Y espero que tú y yo tengamos esas virtudes y tenemos que enfocarnos en tener esas virtudes. Primer virtud, la virtud de ser misericordioso. Verso 19, te lo repito. Espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
Pablo quería saber cómo estaban ellos. Al saber que ellos estaban bien, ¿sabes? Esto da buen ánimo. Esto te hace ser misericordioso. Enviar a alguien que es importante para ti te hace ser misericordioso, pensar en los demás. Un elemento que tal vez te va a hacer falta, pero ¿sabes qué? Va a cumplir con su misión. Verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Wow. Pablo, aunque está en la cárcel, aunque está preso, su corazón es un corazón misericordioso. Piensa en los demás. Su corazón está en los creyentes, en la iglesia en formación, en los discípulos, en el desarrollo de las mismas personas. Está tan preocupado que quiere mandar a este joven virtuoso que hablábamos, Timoteo, a este buen aprendiz. Sin duda, el corazón de Pablo estaba dirigido por un deseo genuino de interesarse por los demás, un deseo que nace en el corazón de Dios y que Pablo lo aprendió y lo entendió por el mismo vivir de Jesucristo. Y sabes, ahora también piensa en un joven que tal vez para muchos no era idóneo, pero él sabía que sí, o para algunos. Porque, sabes, Timoteo tenía descendencia o ascendencia más bien judía. Su madre y su abuela eran judíos, pero su padre era griego. ¿Sabes? Su madre y su abuela fueron dos excelentes mentoras. Desde niño les enseñaron las escrituras. Ambas se preocuparon por enseñar los caminos de Dios, por enseñarle la palabra de Dios. Pero más tarde tuvo un encuentro con Pablo y Pablo fue como su mentor, como su maestro. Y si estuviéramos en nuestros tiempos, diríamos, Pablo lo mentoreaba por WhatsApp, le mandaba correos electrónicos. Pero como no estamos en nuestros tiempos, podemos irnos a las cartas de Pablo hacia Timoteo, primera carta, segunda carta, y seguramente era como un aprendiz y un maestro, o tal vez si hablamos en el ámbito de Star Wars, como un Padawan y un Jedi. Bueno, era como Batman y Robin tal vez. Pablo dijo que algo veía en Timoteo, algo veía en él reflejado no únicamente de él mismo, sino de Jesús. Esa clara preocupación por los filipenses, ese mismo sentir que Pablo tenía por el amor a Jesús, por el amor a la obra, también lo tenía Timoteo. Le preocupaba como a él, la gente de Filipos. Si hay alguien que tenga este mismo sentir, dijo, por ustedes, es Timoteo. El mismo medio hermano de Jesús, Jacobo, o como se le conoce porque así lleva el nombre traducido en su carta, Santiago, escribe diciendo, de la misma forma, hay una única manera de que tengas una buena, una sana religión, es decir, religarse con Dios, es ver al prójimo, hacer algo por el prójimo, preocuparse por el prójimo, por los huérfanos, por las viudas. ¿Sabes? En aquel tiempo, en el primer siglo, las viudas, los huérfanos tenían que ganarse la vida de alguna manera. Y como era más común, era que se vendieran como esclavos o que mendigaran en la calle. ¿Sabes? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el cuerpo de Jesús tenía que ayudar a la gente. ¿Sabes? No por obligación, por necesidad, por naturaleza, por la virtud que Dios pone en nosotros. Podemos ser misericordiosos. Y de hecho esto no es asunto únicamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios revela en el corazón de Miqueas y le dice, hombre, ¿qué ha declarado? ¿O qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué pide? De hecho dice literalmente, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la solicitud de Dios para cualquier creyente, Antiguo o Nuevo Testamento. Ser de un mismo sentir con Dios, amar las cosas que Dios ama. Timoteo acompañó en ese segundo viaje cuando se inició la iglesia de Filipos a Pablo. Fue parte de la siembra, compartía la pasión por la obra, conocía a la iglesia de Filipos, conocía a la gente, tenía el mismo sentir. Sabía Pablo que él era gente sincera, por su interés en la obra, por su servicio genuino. Espero que tú y yo tengamos ese mismo sentir. Espero que tu padre, tu familia, tu jefe de trabajo, tu coach, tu entrenador, tu pastor, se pueda expresar de ti como se ha expresado Pablo de Timoteo.
este es sincero, este tiene el mismo sentir, este se preocupa por la obra, este tiene su corazón en las cosas de Dios. ¿Sabes? Los creyentes de Jesús, sí o sí, no hay de otra, sí o sí, tenemos que tener esa virtud de ser misericordiosos, de pensar en los demás, de hacer algo por los demás, porque es una característica del ADN de Dios en nosotros, del Maestro en sus discípulos. Pongamos atención en eso. Dejemos que Dios desarrolle esta virtud, este carácter en nosotros. Segunda virtud que tiene Timoteo y que tú y yo tenemos que tener, la virtud de tener bien ajustadas las prioridades. ¿Sabes? Mucha gente tiene deseos en la vida, tiene planes, tiene proyectos, pero ¿sabes qué? ¿Son proyectos personales? ¿Son proyectos en ti mismo? ¿Son proyectos envidiosos, egocéntricos? Permíteme, te leo verso 21, te recuerdo, estamos en el capítulo 2 de la carta de Pablo hacia los Filipenses. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Dice Pablo aquí. ¿Sabes? En la semana nos tocó hablar, mandamos devocionales por WhatsApp y vamos estudiando proverbios y de repente hay proverbios que son fuertes y hay proverbios que decimos, híjole, está fuerte, pero tengo que hablar de lo que dice, ni modo que me lo brinque. Bueno, decíamos, dale el primer lugar a Dios en tu vida. Y sabes, es muy común que la gente te lo diga, pero administrativamente, materialmente, monetariamente, dale el primer lugar a Dios en tu vida. Eso es algo difícil, porque esto nos hace despegarnos de la avaricia que todos tenemos. Y sabes, esto tiene como consecuencias cosas benéficas, incluso hasta materiales para nuestra vida. El darle lugar a Dios en las áreas totales de nuestra vida tiene muchos beneficios. Tiene que ver con nuestras prioridades. Por eso, cuando tú y yo ponemos en primer lugar a Dios, decía Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes? El tener bien ubicadas nuestras prioridades, como deben de ser, nos califica para ser virtuosos, para ser recomendables, para ser buenos discípulos de Jesús. Bueno, a Timoteo se le reconocía como alguien fiel, alguien honesto, alguien que cumple, alguien que tiene bien ajustadas sus prioridades. Bueno, seguramente había más gente fiel, porque dice el pasaje, no hay ninguno como este, todos buscan lo suyo. Bueno, seguramente hablaba de algunos. Había gente que sí era honesta, tal vez Silas, por pensar en voz alta, en algunos de muchos que tal vez sí buscaban las cosas de Dios. No quiere decir que todos en la iglesia son unos traicioneros o que todos los creyentes son unos hipócritas, no. Pero sí hay quien tiene sus prioridades en sí mismo. ¿Sabes? Espero que no seamos tú y yo. Lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay gente que espera tener beneficio, que espera que le aplaudan, que espera tener un lugar especial. De hecho, eso es algo común. Los mismos discípulos tuvieron ese problema y Jesús le enseñó, a este mundo se viene a servir. El que quiera ser más grande entre ustedes tiene que servir. ¿Sabes? Tal vez exista no poca gente que separe o que divorcie la idea de lo que creen con lo que viven. Es decir, lo que hacen con la verdadera fe en Jesús, con los verdaderos planes de Dios para su vida. Con lo que sienten y lo que deberían de sentir. Las palabras de Pablo son muy fuertes. Hay personas que buscan sus propias prioridades. Y sabes, así pasa tristemente. En casas, en familias, en empresas, en la política, en la religión, en muchos ámbitos donde no debería de pasar. ¿Sabes? No son las prioridades de Dios, son las prioridades propias. Hay veces que la gente busca saciar sus propios beneficios para sus propios planes y es fácil caer ahí y probablemente no nos damos cuenta y podemos caer ahí. Por eso dice la Escritura, el que crea estar firme, mire, cuide su pie que no caiga. ¿Sabes? Asegurémonos de estar en los planes de Dios, de vivir, de anhelar los planes de Dios, no nuestros planes, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y a veces que la gente, por tener este enfoque equivocado, puede pensar que Dios es el encargado únicamente de bendecir su vida, como si fuera un genio de la lámpara maravillosa y está obligado a hacer los deseos que yo le pida. Y si no, yo lo califico o digo, ¿y por qué Dios hace eso? ¿O por qué Dios no me hace esto? ¿O por qué Dios permitió esto? ¿Sabes? Y aunque
La gente puede estar equivocado o equivocada en pensar que Dios únicamente está para suplir nuestras necesidades, ¿sabes? Dios, el tener una relación con Dios, el ponerlo en primer lugar, tiene beneficios personales. En realidad, sí sacia y bendice al ser humano. Pero no debe ser nuestro enfoque eso, porque únicamente encasillamos a Dios como si fuera Él a nuestro servicio, y no es así. Nosotros deberíamos estar al servicio de Dios. Podemos caer en un enfoque personal, en un enfoque egocéntrico, de únicamente beneficiarnos de una relación con Dios, de denotar el compromiso que tiene Dios con el ser humano y no de mi persona hacia Dios. Porque eso es lo que debemos de enfocarnos, en qué puedo servir a Dios, cómo puedo alabar a Dios, cómo puedo agradar a Dios, ¿sabes? Y la gente que tiene ese problema, que no se enfoca en Dios, que se enfoca en sí mismo, le cuesta trabajo dar. Sí, dar. Le cuesta trabajo perdonar. Le cuesta trabajo perdonar a los demás, pensar en los demás, servir o servir sin esperar nada a cambio, ya sea un aplauso, ya sea un reconocimiento, lo que sea. Nuestros pensamientos tienen que estar en proteger al débil, ayudar al necesitado, pensar en las viudas, en los huérfanos, en los niños de la calle. Hay tanta gente que necesita. Hay países en guerra. Hay estados en guerra. ¿Sabes? A veces pensamos en las muertes de otros países y en nuestra frontera hay miles de muertes, asesinatos. ¿Sabes? A veces que únicamente la gente está pensando en sí misma, no en Dios, no en los planes de Dios. Está ubicándose en su sabiduría terrenal, no en la sabiduría celestial. El punto principal de todo este capítulo es la unidad con Dios, y esto da unidad a pensamientos, a relaciones. Esto ordena nuestras prioridades. Y si no es así, nos hace falta alinearnos más a Dios. Si no es así, no seremos dignos representantes del Señor aquí en la tierra. No deberíamos llamarnos cristianos o aprendices o seguidores de Jesús si no vivimos las prioridades del reino. Si queremos hacer nuestra voluntad, lo que pensamos que es bueno, si queremos evaluar lo que es bueno y es malo para mi vida, o incluso evaluar las acciones o los pensamientos de Dios, porque Dios permite o no permite algunas cosas, ¿sabes? Estamos pensando nosotros mismos, somos nuestros propios dioses y estamos totalmente equivocados. No somos dignos de llamarnos cristianos. Tal vez enviados o aprendices, porque solo estamos buscando nuestro beneficio. Pero Jesús nos pone el ejemplo, muere en la cruz del Calvario, no por beneficio propio. No fue así, sino por amor al mundo, por amor a ti y por amor a mí. Recordemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, ser virtuosos, enfocarnos en sus planes, en sus deseos, en sus prioridades, tener la misma manera de pensar y de planear. ¿Sabes? El mundo no gira a nuestro alrededor o no gira por nuestra causa. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras prioridades deben de estar en Cristo Jesús. Seamos virtuosos ajustando nuestras prioridades a las de Dios, recordando que la vida, como la misma Escritura, la misma Biblia, no se trata de nosotros. Sí nos menciona, pero no se trata únicamente de nosotros, se trata y se enfoca en Dios. Y así debe ser nuestra vida y nuestros planes. Tercer virtud de un buen aprendiz, la virtud de ser productivo. Verso 22 al verso 25, al verso 24, perdón. Al verso 23, porque en el 24 podemos encontrar el desafío. Permítete leo 22 y 23. Porque ya conocéis los méritos de él, está hablando de Timoteo, que como hijo al Padre ha servido conmigo al Evangelio. Es decir, está diciendo, ¿sabes qué? Ha caminado conmigo, me ha respetado, me ha honrado como si fuera su padre, me ha tomado como un maestro y ha trabajado a la par conmigo. Verso 23. Así que a este espero enviarlos. Está hablando de él, dice, ¿sabes qué? A esta preciosura de muchacho les voy a enviar, a este hombre productivo, a este hombre que da resultados, que ha dado muchos resultados, que demuestra quién es a la luz del Evangelio, a este les voy a enviar. Termina diciéndolo, que yo vea cómo van mis asuntos.
Alguna vez escuché decir que un niño bien alimentado, bien cuidado, con buenos genes, tiende a crecer, tiende a crecer. De la misma manera, el carácter de las personas, como las familias, como las empresas, como las iglesias, ¿sabes? Tienden a crecer. De hecho, por la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, por sus frutos los conoceréis. Y este verso de por sus frutos lo conoceréis se repite 2 veces en Mateo 7, en el verso 16 y en el verso 20. ¿Sabes? Son importantes los resultados. En cualquier proceso son importantes los resultados. Estos determinan la cantidad como la calidad. Nos hacen ver muchas cosas. De hecho, los contadores, los administradores, la gente afina a los negocios puede saber mucho por un estado de resultados, por esos números plasmados en los libros, es decir, las cuentas de pérdidas y ganancias, me dice el comportamiento de este ente económico. Nos dice cómo funciona, si está apalancado, si es capaz de pagar un crédito, si va a tener ganancias, si va a tener pérdidas, cómo está funcionando por su producción, por los resultados que da. ¿Sabes? Así es en la vida. Así es en la vida diaria. Esto no está únicamente enfocado a las empresas. Hace rato decíamos, por la abundancia del corazón, abre la boca. Lo que tenemos, eso vivimos, eso decimos. Por eso hizo referencia Jesús al fruto de los árboles, que se identificaban con su género o por su género. Los verdaderos creyentes o en los verdaderos creyentes se ve reflejada la productividad de Dios en nuestro corazón, la existencia, el habitar de Dios en nuestra vida. Los hechos de Timoteo, los resultados de Timoteo eran de alguien capaz, con la capacidad de aprender, de servir, de ayudar a otros, de ver por los demás, de sentir amor por los demás, de permitir que la gente pueda ver a Jesús en él. ¿Lo mismo pueden ver en ti? ¿La misma pasión pueden ver en ti y en mí? ¿Sabes? Le está diciendo Pablo, él es idóneo para ayudarlos. ¿Sabes? Un creyente de Jesús, un aprendiz de Jesús, un discípulo de Jesús es idóneo para ayudar a otro aprendiz, para guiar a otro o para guiar a alguien que no conoce de Dios en sus caminos. ¿Sabes? Aquí estamos para servir. Y servir con denuedo. Pablo está diciendo, me consta que él trabajó. Qué hermoso que alguien pueda ser testigo de los hechos de otra persona, de las muestras del trabajo, de los resultados que ha dado, de la obra de Dios en el corazón, los frutos que ha dado. ¿Sabes? Esto tiene que ver con nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones congregacionales, nuestras relaciones sociales. Por supuesto, tiene que ver con mi relación, nuestra relación con Dios. Y esto se denota en nuestro diario vivir. Esto da un fruto, da una producción en nuestro enfoque como en nuestros hechos. Por eso dice bien el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, que este libro se sigue escribiendo, este libro de Hechos de los Apóstoles se escribe con tu vida y con mi vida, con el diario vivir del pueblo de Dios. La productividad, el resultado que tú y yo demos por caminar, por tener los mismos planes que Jesús, por tener la misma visión que Dios, ¿sabes? Son resultados que damos del habitar de Dios en nuestra vida, del avance de la obra por medio de tu vida y de mi vida. Sin duda alguna, Timoteo estaba haciendo buen trabajo, pero también Pablo, uno como maestro y otro como discípulo. Esto nos remite a los hechos, a tus hechos y a mis hechos, a nuestra producción, a nuestros resultados. Así somos buenos aprendices o somos buenos maestros o somos ambos buenos de las dos cosas. Si estamos dando resultados, si somos virtuosos en Dios, ¿en verdad nos reproducimos en Jesús? ¿Estamos enseñando? ¿Seguimos aprendiendo de su palabra? Porque Dios nos dio esta virtud y se le llama, Él mismo le llama el gran mandamiento. Además de un gran mandamiento os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Nos manda a predicar el evangelio, a ser discípulos. Pongámoslo en práctica, demos fruto que sobreabunde y que se identifique
claramente y únicamente con nuestro género, con nuestra virtud de ser cristianos, dejando que Dios obre en nosotros, siendo hombres y mujeres virtuosos. Y por supuesto, cuando estudiamos su palabra, Él nos desafía. Y esto viene en el verso 24. Y como confío en el Señor, que yo también iré pronto a verlos. Esta primicia de enviar a Timoteo, dice, ¿sabes? Estoy preocupado por ustedes. Y al final, el 24 dice, sigo preocupado, pero confío en Dios que voy a verlos, que iré pronto, que pronto estaré con ustedes. Es decir, amor en acción. Nos desafía a nunca darnos por vencidos. Te recuerdo que Pablo estaba encerrado, estaba siendo prisionero, de hecho lo podían matar, pero su fe no estaba en los resultados de lo que pensaba la gente, de lo que sucedía en el mundo. Su fe estaba en Dios. Él esperaba en Dios. De eso se trata, imitar tanto a Dios que aprendemos de Él y podemos ver por fe las cosas que no suceden o que no han sucedido, que sí pueden suceder, porque pueden ser plan de Dios. Nuestra mejor arma es el amor de Dios, es la fe en Dios. Es un desafío a creer, a ser, a no dejar de luchar, a no creer que ya fue suficiente con lo que hicimos. Tenemos que seguir adelante. Dios nos desafía a ser hombres y mujeres virtuosos, que se denote que Dios está en su vida, en nuestra vida. Como decía aquel escritor de esa poesía, una cosa he aprendido de mi vida al caminar. Nunca le voy a ganar a Dios. Cuando se trata de dar, no te canses de darle a Dios. Nunca es suficiente. O como decía aquel pastor antes de morir, uno más para Cristo. ¿Recuerdas? Estaba a punto de morir y quería predicarle a alguien más, quería enseñarles de Dios a alguien más. Dice, no es suficiente, hace falta más. Nuestra fe, así como nuestra confianza en Dios, tiene que estar en pleno y continuo crecimiento y desarrollo. Nuestro deseo de ser utilizados por Dios en su obra, de ser hombres y mujeres virtuosos en Él, tiene que ser algo constante, algo que va creciendo. El querer reproducirnos o que Dios se reproduzca en nosotros y otras personas en nosotros por medio de Jesucristo. Es pensar, sentir y actuar el plan de Dios. Es aprender y enseñar lo que ya hemos recibido de gracia. Vivamos este gran desafío. Dios te está llamando a ti y a mí a ser buenos aprendices, buenos maestros, a ser hombres y mujeres virtuosos con una reproducción integral. Vivamos esta virtud, esta hermosa virtud que Dios nos da a ti y a mí, de ser verdaderos discípulos y de demostrarlo, no únicamente con palabras, sino con hechos, con servicio, con amor, con enseñanza, con aprendizaje, con un estilo de vida. Tomemos decisiones. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.
hoy, con gran expectación, queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tu razón, eres por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu verdad. Eres tu razón, eres por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad.